China lo quiere todo. Hace meses que está comprando oro a espaldas del mundo. ¿Está China buscando generar un nuevo circuito económico con los países BRIC? ¿Está China empujando a la desdolarización del mundo? ¿Volveremos a tener un patrón oro? Las respuestas a estas preguntas y muchas más en la entrevista de hoy. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado al inversor minera. Hace unos días leí un post en LinkedIn muy interesante sobre el oro y el Banco Central de China, de cómo China no está contando la verdad sobre sus reservas de oro y la estrategia que está siguiendo en una desdolarización de la economía global. Le pregunté a su autor si quería venir a contarlo al podcast y hoy tenemos el placer de charlar con Carlas Iborra. Hola Carlas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Pues muchas gracias por venir y sacar un poquito de tiempo para poder explicar un poco el post y así abrirlo de alguna forma, porque creo que la temática es muy interesante para nosotros. Pero antes de empezar, Carlas, ¿podrías presentarte brevemente y explicar a la audiencia tus estudios y experiencia? Por supuesto, es un perfil el mío un poco, te diría, poco habitual, pero se puede resumir diciendo que he repartido mi carrera básicamente en dos etapas, una dedicada íntegramente a temas de consultoría empresarial, consultoría de negocio y muy concretamente consultoría estratégica. Con algunas de estas grandes multinacionales americanas que estarán en la cabeza de algunas personas. Y por otro lado también he dedicado muchos años a el área o el negocio del asesoramiento patrimonial. ¿De acuerdo? Básicamente Perfecto. lo que se conoce como gestión de grandes patrimonios y de ahí también provocado de algún modo por mi tremendo interés por los mercados financieros. Y la verdad es que ahora mismo estoy combinando ambas actividades y esto me permite pues abundar tanto en el área de negocio, que siempre ha sido algo que me ha fascinado. Yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE. Tengo un MBA también que obtuve en Estados Unidos, en el Massachusetts Institute of Technology, más conocido como MIT. Y Ujú. también tuve oportunidad de estudiar en la Universidad de Chicago. Bueno, la verdad es que en ese sentido me considero un privilegiado al haber tenido acceso a entidades pues muy reconocidas. Sí, sí, no, realmente un currículum muy potente y también es muy interesante pues tener esta visión, ¿no? De los negocios y de todo a la hora de invertir y de poder pues tener esta visión a veces un poco diferente de la puramente económica. Entonces, vamos a centrarnos en lo que descubrías o explicabas en el artículo, ¿no? Para aquellos que queráis acceder al artículo, hemos dejado el link en la misma descripción del capítulo de hoy. Creo que estamos, ¿no? O esta generación, estamos presenciando el atardecer de Estados Unidos como fuerza económica mundial. Y hace años de que China está demostrando que ya no solo quiere ser la fábrica de Occidente, sino que quiere tener un rol mucho más importante en la economía mundial. Con la guerra de Ucrania ha quedado claro que el mundo globalizado se está polarizando en diferentes grupos de países. China en los últimos años, de una forma muy inteligente, se ha hecho muy fuerte en la producción e importación de materias primas. Ha invertido mucho en África para poner en marcha diferentes mineras de metales, tanto industriales como preciosos, un poder que creo que Occidente está infravalorando. En este sentido, en tu artículo empiezas explicando que China es ya el mayor productor y uno de los mayores importadores netos de oro. ¿Es esto así? Efectivamente. Vamos a ver, si hacemos un repaso histórico al mercado de la producción de los países que han destacado por la producción de oro, veremos que el país que ocupaba con diferencia la primera posición era la República de Sudáfrica, que alcanzó una producción de 1.000 toneladas, tremendamente por encima de cualquier otro país.
y estamos hablando de aproximadamente el año... disculpad que estoy consultando datos. Esto debía ser en el año 1970. ¿De acuerdo? Desde entonces, a partir del progresivo declive de la producción por el agotamiento de algunas minas, esa producción cayó de forma acelerada en las siguientes décadas hasta el punto en que en el año aproximadamente 2007 llegó a ser superada por China. Y efectivamente a día de hoy, o al menos con los últimos datos disponibles, que es con la producción del año 2021, en base a los datos del World Gold Council, China ocupaba la primera producción, el primer lugar en la producción, con una producción que superaba las 300 toneladas. Y a ese país le siguen básicamente Australia, Estados Unidos, y también Sudáfrica estaría ocupada situada un poco más abajo, y otro país también productor importante es Canadá. Pero no solo estamos hablando ya de que sea el mayor productor, sino que también es uno de los mayores importadores, ¿verdad? Correcto. En este sentido, lo que acabas de comentar, Amadeu, es una cuestión que ya nos permite empezar a concluir algunas cuestiones que nos deben llamar mucho la atención. Existen países, y dos claros ejemplos serían, por ejemplo, Suiza y el Reino Unido, que son a la vez grandes importadores y grandes exportadores. ¿Por qué? Pues ya sea por su rol en el panorama económico internacional, ya sea porque en el caso de Suiza ocurre que 4 de las mayores 5 refinerías a nivel mundial están ubicadas en Suiza. Y entonces, ¿qué ocurre? En el caso de Suiza, importa una enorme cantidad de metal oro, ¿vale? Para luego producir los famosos lingotes que sirven pues para ser almacenados en los lugares correspondientes. Entonces, en estos dos casos que he comentado, Suiza y Reino Unido, se unen unas elevadísimas importaciones con unas también muy elevadas exportaciones. En el caso de Reino Unido es debido a que pues, los depósitos de almacenaje de oro que tiene, pues son también tremendamente famosos en el sentido de que tanto el Reino Unido como Estados Unidos son demostrablemente dos de los países que a nivel mundial mayores reservas de oro reúnen. Y no quiere decir que todas sean suyas, sino que también hay muchos países occidentales que depositan parte de sus reservas de oro en la Reserva Federal de Nueva York, que tiene pues también unas... creo que muchos de vosotros habréis visto una película que es una de las ediciones de Jungla de Cristal, si no recuerdo mal, que pues se puede ver también un robo en ese banco. Pero, en definitiva, la cuestión está en que, pues, en el caso del Reino Unido, pues decíamos que jugaba un papel especialmente relevante en ese aspecto. En el caso de China no es así. Si nos fijamos realmente en el saldo neto de la cantidad de oro que se importa menos la cantidad de oro que se exporta, y nos quedamos pues cuánto oro entra o sale en saldo neto, vemos que China ocupa un lugar muy destacado en las importaciones. De acuerdo con los datos del 2021, China fue el segundo mayor importador, ¿vale? El primer lugar lo ocupó India. Y, en cambio, si nos fijamos en las exportaciones que China hace de ese metal, son tremendamente reducidas. Así que obtenemos como resultado un saldo neto importador pues muy elevado, el segundo después de India.
Está claro, entonces, si es uno de los mayores importadores y a la vez no exportan, ¿no? Por lo tanto, importador neto, uno de los mayores, y si no el mayor, a la vez son uno de los mayores productores, debería tener muchísimas reservas de oro, pero cuando vamos a mirar las reservas del país que teóricamente reportan, hay alguna cosa que no termina de cuadrar, ¿verdad? Totalmente. Si miramos, estos son datos públicos y están Al alcance de todo, reunidos todo el mundo, supongo. totalmente. Se pueden consultar también en la página web como hemos dicho antes, El del World World Council. Gold Council. En base a los datos oficiales, los países con mayores reservas de oro son, con diferencia, primero Estados Unidos, con algo más de 8.100 toneladas. En segundo lugar estaría Alemania, que ya reduce sus posesiones de oro hasta 3.355 toneladas. Italia, con también una cantidad ya significativamente inferior. Luego Francia y en quinto lugar Rusia. Entonces, en base a los datos oficiales, China entraría en la sexta posición con un total de, en base a los últimos datos conocidos, 2.010 toneladas. Digo los últimos datos conocidos porque hemos sabido que tanto en noviembre del año 2022, es decir, hace muy poco, y también en diciembre, se produjeron compras o el Banco Central reconoció haber adquirido 32 toneladas en el mes de noviembre y 30 toneladas en el mes de diciembre. Y con esto el saldo total oficial ascendió hasta 2.010 toneladas. Esta cantidad, que todavía se situaría por debajo de las reservas de oro de Rusia, digamos que, como bien decías ahora, genera muchas preguntas y muchas dudas. ¿Por qué? Pongamos algunos ejemplos. En primer lugar, podríamos decir que las reservas de oro es una de las formas que tienen los países para guardar sus reservas. Otra forma muy habitual es, en lugar de un metal como el oro, que es hasta cierto punto se podría decir pues una tradición guardar oro, ¿no? Porque Ujú. es fácil de guardar. Eh, pero la mayor parte de las reservas en la mayoría de los países se guardan en divisas, ¿de acuerdo? Y si comparamos el volumen de oro, el valor de ese oro, con el total del valor de las reservas internacionales que tiene el país, en este caso China, China es con diferencia el país que más reservas internacionales posee. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla también. En la medida en que China ha ido desarrollando un papel de exportador a nivel mundial cada vez más importante, ocurre que cada vez ha ido acumulando más y más divisas, ¿de acuerdo? Claro. Y entonces, pues todos los bienes que exporta en primer lugar pues a China y a muchísimos otros países les sirven para pues ir acumulando divisas de esos otros países, eh, principalmente dólares, también, por supuesto, yenes japoneses y, sin duda, también euros, ha ido acumulando esas reservas y parte de esas reservas las ha querido dedicar a comprar oro. Aquí entramos de nuevo en el debate que antes comentabas, Amadeu, en el sentido de que este nuevo entorno que tenemos planteado a nivel geopolítico introduce cambios que provocan variaciones en el comportamiento de algunos países. Probablemente las personas que nos estén escuchando recordarán que con motivo del inicio de la guerra de Ucrania, eh, Rusia sufrió una serie de sanciones. Ujú. Entre ellas, las reservas que el Banco Central de Rusia tenía depositadas en diversos otros bancos, en diversos países, esas reservas fueron bloqueadas. Eran reservas en divisas que de alguna forma se convirtió el uso de divisas en un arma y eso Claro. tiene profundas consecuencias.
Entonces, pues claro, ante esa situación, si países como Rusia llegan a la conclusión de que, bueno, resulta que lo que tengo depositado en otras jurisdicciones me lo pueden bloquear o incluso se lo pueden quedar, me lo pueden Sí, quitar porque bloquear, quieren, quitar el poder. Entonces, pues claro. si quieren, por ejemplo, compensar los daños que se haya podido causar o destrozos que se haya causado, pues en este caso a Ucrania, ¿no? Pues entonces los países propietarios de estas posesiones llegan a la conclusión de que, más vale que vaya con cuidado en qué instrumento guardo mi dinero, Ujú. porque puede que me quede sin él. En el Sí, caso, lo único que esto no termina de explicar y a ver que tú tienes es por qué mienten con el número, ¿no? Parece que correcto, está claro de que están acumulando, se ve claramente pues con la guerra de Ucrania que hay un peligro en tener reservas en otros bancos, en tener reservas en otras divisas, en tener reservas en forma de deuda, en varias cosas, pero es extraño, ¿no? Pensar de por qué no están diciendo la verdad o por qué no son transparentes en este momento. Bueno, porque no viene este momento, ¿no? En el artículo publicas en 2015 y había un artículo de Bloomberg donde decían de que estaban, que las cuentas no cuadraban, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu teoría respecto a esta falta de transparencia? Que, a ver, China ya sabemos que es un país poco transparente per se, pero aquí está claro que lo está haciendo adrede y más cuando comparas los números que están a la vista de todo el mundo. correcto. Vamos a ver, aquí hay varias cosas que comentar. En primer lugar, abundando en estos ejemplos que ponías, voy a plantear un par de preguntas Vale. que nos van a permitir ver si tiene algún sentido que actualmente China tenga el volumen de oro que dice tener. ¿Creemos que tiene algún sentido el hecho de que China, una economía que en la actualidad es muchísimo mayor que el caso de Rusia, la Federación Rusa, pues posea menos oro que la Federación Rusa? Aquí sí, alguien podría argumentar que, bueno, Rusia es la que actualmente está sometida a sanciones importantes y en Ujú. ese sentido puede tener especial interés en incrementar su acumulación de oro porque no le se arriesga a que Los le bloqueen. sustraigan los dólares que pueda tener o otras divisas emitidas por otros países. Pero bueno, si tenemos en cuenta que Rusia tiene un tamaño, el PIB de Rusia es tremendamente más pequeño que el chino, pues en base a la cultura que existe en ambos países para tratar de acumular oro, esto en el caso de China es especialmente acusado, no tiene demasiado sentido las proporciones que ambos países acumulan. Pongamos otro ejemplo todavía más claro, el caso de Italia. Hemos dicho que Italia era, en base a las estadísticas oficiales, el tercer país que más oro acumula en reservas, un total de 2.452 toneladas. Ocurre que Italia tiene un PIB, un Producto Interior Bruto, que es una octava parte del de China, ¿de acuerdo? Y además ocurre que si miramos el total de millones que componen este Producto Interior Bruto, ocurre que China, tan solo con sus reservas de divisas, ya tiene muchísimo más dinero que este total de Producto Interior Bruto de Italia. Entonces, de nuevo, subrayamos la pregunta. ¿Tiene algún sentido decir que China, con la tradición que tiene de acumular oro, siendo el principal productor mundial y uno de los mayores importadores a nivel mundial, posea menos oro que el caso de Italia? Sinceramente, no Claro. tiene ningún sentido. Y todavía una última pregunta que ya definitivamente nos aclara que hay algo que no cuadra y no suma. En base a las estadísticas oficiales, también podríamos afirmar, cosa con la que yo personalmente no puedo aceptar o no estoy de acuerdo, en base a las evidencias disponibles,
que China posee menos oro que la suma de los siguientes países: Taiwán, Kazajstán, Turquía, Uzbekistán y Portugal. Ujú. Con todos los respetos para este listado de países que acabo de dar, sabemos que son las principales potencias a nivel mundial, son los países más poderosos del mundo, y con independencia de que estos países pues, puedan también haber acumulado mayor o menor cantidad de oro, es evidente que un país con la cultura de China, un Ujú. país que en el pasado ya había sido la principal potencia mundial en términos económicos, Ujú. luego tuvo un tremendo declive, pero ha vuelto a resurgir en las últimas décadas del siglo XX y está llamado, como mucha gente sabrá, a ser de nuevo la principal potencia mundial. Pues en definitiva, claro, con esta foto no parece que nos podamos creer, y ya se ha puesto en duda en el pasado, como comentabas, con algún Ujú. estudio, que en la actualidad China acumule tan solo 2.010 toneladas de oro. Con todo esto, ¿tú crees que China a día de hoy tiene mayores reservas de oro que Estados Unidos? Esa cuestión que sí que decidí recoger en el título del artículo que escribí, que como ha dicho Amadeo, pues cualquier persona puede leer en LinkedIn. Creo que se ha incluido pues el enlace. Eh, es una afirmación de alto nivel. Ahí me atrevería a decir que los datos disponibles permiten llegar a esa conclusión y, sin embargo, exige esa conclusión para ser probada, hasta que no lleguemos al punto en que China reconozca abiertamente cuál es el volumen de oro que acumula actualmente, porque claro, aquí tenemos que preguntarnos ¿qué razones puede tener China para ocultar ese volumen? Exacto. Pues si queréis tratar un poco esas cuestiones, pues sí que existen algunas razones por las cuales pues no le convendría a día de hoy a Ujú. China reconocer las mayores reservas de oro del mundo. ¿Vale? Sí que le puede convenir en los próximos años, pero no ahora. ¿Por qué razones? Mm. En la medida en que esa acumulación se ha multiplicado, se ha acentuado muy notablemente a lo largo muy concretamente los últimos 20 años, hay que tener en cuenta que a principios del año 2000, creo que fue el 2003, China crea la Bolsa de Oro de Shanghái y todo el oro que China importa pasa por ahí. Entonces, es también la voluntad de crear un mercado propio, así como existe la Bolsa de Metales de Londres o el mercado COMEX de Chicago, Ajá. pues en el caso de China también pretende crear un referente. Pero la cuestión es, como todos sabemos, que China es en la actualidad un país con un saldo neto exportador, hablo en general de bienes Ujú. y también servicios, pero muy particularmente de bienes, muy importante. A cualquier país exportador lo que no le conviene para nada es tener una divisa realmente fuerte, porque en la medida en que la divisa sea fuerte, se encarecen sus bienes y entonces no resultan tan competitivos como en el caso de tener una divisa más débil. Y esa es una cuestión que a China sin duda le tiene que preocupar. Pero otra de los elementos que también resultan cuanto menos sorprendentes es que, en base a la cultura de acumulación de riqueza que existe y ha existido durante siglos Ciclos. en China, porque sí, a ver, todos somos conscientes que parece existir
un régimen comunista, ¿no? Y aquí cuando la gente nos habla de comunismo pensamos, ¿no? Aquí todo es de todo y entonces no existen los incentivos para que la gente se esfuerce, pero no es exactamente así. Si habéis tenido la oportunidad de visitar ese país, estaréis convencidos y lo habréis experimentado en primera persona, que allí todo el mundo va a lo suyo, va a esforzarse, a intentar lograr suficiente dinero para comprarse una vivienda y poder mantener un buen nivel de vida. Y de hecho, un histórico dirigente, de esto también hago algún comentario en el artículo, eh, un histórico dirigente como Deng Xiaoping en el siglo XX se atrevió a mencionar que hacerse rico es glorioso. Esto en China. Actualmente en China se produce la mayor concentración de millonarios en el mundo justo después de Estados Unidos. Y la posesión de oro pues es un símbolo de poder, de riqueza, de longevidad y también de felicidad. Así que el oro para los chinos no es un metal raro y algo completamente ajeno, sino que pues es algo que, sin duda tienen muy en cuenta. Sí, entonces, que tantos países, ¿no? Porque has nombrado a varios y se puede ver en el artículo, sobre todo los que no están en el eje de Estados Unidos-Europa, sobre todo los BRIC, ¿no? Digamos, están comprando oro. Combinado con esta polarización del mundo que estamos viendo, significa que nos podemos ir a un escenario donde una parte de la economía mundial vuelva a tener un patrón oro. Esa es una cuestión que veo más bien complicada. Sí que, tratemos de hacer un poco de memoria. Como sabréis, en base a, ya entramos en historia puramente económica, el sistema que existía y que se rompió en los años 70, que era el Ujú. sistema que se creó en Bretton Breton. Woods, Ujú. en base a una reunión de muchos países, se decidió establecer el famoso patrón oro. Eh, Ese patrón tenía una serie de ventajas, pero también una enorme desventaja, eh, que fue la clave de que el sistema se viniese abajo. Y era el hecho de que cada creación de dinero por parte de los bancos centrales debía estar de algún modo soportada por Por oro. stock de oro. Ujú. Entonces no ocurría como ocurre ahora, en el cual tenemos una situación, el extremo opuesto, en el cual cualquier banco central, ya sea el europeo, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central del Reino Unido o Suiza, pues necesitan crear miles de millones de su propia moneda y lo hacen pues dándole a la maquinita. No es necesario soportarlo con oro básicamente es una política monetaria tremendamente más flexible y adaptable a las necesidades que en cada momento puede tener cada economía. Cuando estableces un patrón rígido que debe estar soportado por la cantidad de oro correspondiente, no es posible hacer esa magia. Entonces, la verdad es que volver a un patrón estricto oro sería tremendamente difícil para muchas economías. En primer Sí, lugar, pero me refería más, por ejemplo, ¿no? China está acumulando muchísimo oro, ¿no? Y tiene unas reservas que nadie sabe. Si el día de mañana las descubre, ¿no? Se convierten en un poseedor de oro, por lo tanto pueden vincular de alguna forma su yen en cuanto al oro, y entonces intentar, al menos en todo lo que son las economías de los países BRIC, en esa polarización,
tener esa parte de la economía vinculada allí para ellos seguir fuertes, ¿no? Porque tendrán las reservas de oro y por lo tanto podrán decir de que su yuan está soportado por esa reserva. Que ya sabemos que es algo que en principio el FMI ha prohibido y sabemos de que es algo de que pues se abolió en los 70, pero puede ser de que en esta polarización, en esa desdolarización que ahora también te vamos a preguntar, pues quería saber tu opinión de si tú veías que eso podría ser una posibilidad, ya no por Europa y Estados Unidos, que está claro que no, pero sí para este tipo de países. Yo, ante esta cuestión, lo que diría es que, de nuevo, me cuesta muchísimo ver como destino, como punto de llegada, un sistema que realmente reúna la rigidez que tenía el patrón oro tal y como lo conocimos. Pero sí que es cierto que pueden establecerse sistemas complementarios, no solo basados en el caso del oro. Pensemos que otro recurso, otro commodity o materia prima, tan importante como ha sido hasta ahora el caso del petróleo, pues también podría acabar jugando un papel, y muy especialmente para aquellos países que tienen reservas también importantes de esta materia prima y que pueden estar interesados en que esto ocurra así. En el fondo de todas estas cuestiones hay que tener en cuenta un elemento que hemos podido ver recientemente y que sin duda es tremendamente molesto para estos países, muy particularmente estos BRICS que mencionabas, Amadeo, en el sentido de que son países que ven cómo aportan unas materias primas que obviamente no tienen muchos otros países. Aquí la única excepción sería el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, a diferencia de los grandes países europeos, pues sí que tiene reservas importantes de algunas, tanto petróleo como metales, etcétera, etcétera. Pero a pesar de ello tiene que importar enormes cantidades de los mismos. Sin embargo, vemos que los países que los están produciendo no son los que realmente fijan o terminan fijando el precio de estas materias primas, sino que ese precio se fija en base, obviamente, a la oferta y demanda en mercados ajenos. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, también tendríamos hablábamos en el caso de los metales básicos y también metales preciosos, tendríamos el caso de la Bolsa de Metales de Londres y el caso del COMEX en Chicago. Pero exactamente lo mismo ocurriría en el caso del petróleo. También tendríamos distintos tipos de petróleo, ¿no? Tendríamos el Brent del Mar del Norte, tendríamos el West Texas de Estados Unidos, pero sí que es cierto que en el caso de Estados Unidos es un país importante productor de petróleo. Pero ¿por qué los europeos tienen que fijar el precio del petróleo en base a la oferta y la demanda sin que los grandes productores mundiales tengan mucho que decir al respecto? Sí que, por supuesto, existe la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que tratan también de modular la oferta con el fin de influir sobre el precio. Pero eso no les permite, de algún modo, condicionar seriamente dicho precio. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia para ellos, tenemos unos mercados en los cuales el precio no se termina fijando en base a el producto físico, sino que interviene también un volumen de negociación todavía mucho mayor, que es el de todos los productos derivados, ¿de acuerdo? Y como todos esos productos también se pueden multiplicar tantas veces como se quiera, en base a la oferta y demanda, pues eso acaba influyendo sobre la fijación del precio.
y es lo que de algún modo lleva a todos estos países productores del bien físico a acabar pues ciertamente enfadados y molestos porque bueno, de una forma un poco etérea, por decirlo Sí. así, y permitidme la simplificación, ven cómo se tira el precio de sus productos o se encarece sin que quede muy claro qué es lo que está pasando. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Todo lo del mercado de futuros no deja de ser una especulación y un tipo de... bueno, y hay unos chanchullos allí bastante importantes. Hay... Hace poco, ¿no? El año pasado teníamos cuando el London Metal Exchange cerró el níquel, porque había un multimillonario chino que perdería todo su dinero porque le habían cogido, ¿no? Con la burbuja en medio del níquel y se hizo una cosa completamente arbitraria como para que esto no fuera así. También hay algunos vídeos que seguro que la audiencia lo sabrá, de gente que ha intentado comprar futuros de plata, por ejemplo, y dejan vencer el futuro, pero el COMEX no te da la plata. Entonces es realmente un tema muy divertido si lo miras desde fuera, pero que hay una manipulación evidente. Y creo que es un muy buen punto de por qué estos países productores no pueden tener su rol, por qué esos países productores no pueden decidir, y más cuando se llegarán a un punto que serán hegemónicos y ya estamos viendo, por ejemplo, en China con el caso del cobre, de que mientras a día de hoy no es un gran productor, sí que es un gran importador, sí que lo trata y está comprando y financiando muchas minas en África como para tener ellos esas reservas críticas de material, ¿no? Y en un Totalmente. sentido parecido, vemos que ha habido diferentes acciones, ¿no? En parte para desdolarizar el mundo, ¿no? Tú hablabas antes de Rusia, ¿no? No acepta dólares, ¿no? Debido a la guerra para comprar materias primas. China ha comprado petróleo en oro. ¿Nos vamos claramente a una desdolarización del mundo? Aquí lo que hay que decir es que si bien existen pues cada vez más iniciativas en ese sentido, en esa dirección, nos guste o no, hay que recordar que todavía falta mucho para que podamos ver una divisa alternativa en el sentido de ser capaz de crear, de hacerle sombra al dólar. El dólar es, con diferencia de todas las divisas que existen, la más empleada. Sin embargo, es muy cierto también que alguien debería tener al menos una semilla de preocupación en Estados Unidos al respecto, porque así como Estados Unidos supo jugar muy bien sus cartas y también en base a la oferta de protección a los países de productores de petróleo, pues consiguió acordar con ellos y muy concretamente con Arabia Saudí que se negociara el precio del petróleo en dólares y eso generaba una demanda inducida de dólares muy importante y elevaba el papel del dólar como divisa empleada pues, en el comercio mundial. Entonces, como decíamos, han existido cada vez más iniciativas para tratar de evitar el papel de esa divisa y hoy en día estamos viendo, por ejemplo, hace nada el presidente chino, Xi Jinping, se presentó en la reunión de los países de la OPEP y acordó con Arabia Saudí que se podría negociar la compra de petróleo directamente en renminbis o yuanes chinos. La divisa de ese país tiene dos nombres distintos en función de Ujú. para qué se utilice. Pero esto es así. Entonces, eso es meterle, hablando en lenguaje coloquial, un gol en toda la escuadra a Estados Unidos. Y en la medida en que
con otros países también se alcancen acuerdos de ese estilo, de ese tipo, pues evidentemente empiezan a hacerle sombra a Estados Unidos y al papel que actualmente sigue teniendo el dólar como divisa base para el comercio internacional. En este sentido, también es evidente que Estados Unidos cuenta con una enorme ventaja en la medida en que, claro, como tiene un banco central que puede Ujú. emitir tantos dólares como quiera, y esos dólares es la moneda empleada pues, para la mayoría de ese comercio mundial, pues eso le permite, sin duda, pues una serie de enormes ventajas. En este sentido, también hay que recordar que pues el dinero que podría acabar siendo empleado con otras divisas, eh, los países que tengan que ser usuarios de esas divisas, por desgracia, a día de hoy por lo menos, no van a poder encontrar las ventajas financieras que existen en un sistema bancario como es el de Estados Unidos. No podemos todos lanzarnos, tirarnos de cabeza a la piscina y empezar a emplear el yuan chino en lugar del el dólar estadounidense, porque el sistema financiero de China no está ni mucho menos tan liberalizado como lo está el de Estados Unidos. Entonces eso significa que no podemos hacer y deshacer cuentas, entrar volúmenes importantes de monetarios en el país y sacarlos también con la misma libertad. Eh, Existen toda una serie de rigideces muy importantes que a día de hoy, por lo menos, impiden, y también voy a decir en el futuro previsible, impiden que otras divisas, como el caso muy concreto del yuan chino, puedan elevarse al mismo nivel que el dólar estadounidense. Sin embargo, sí que me atrevería a decir que quizá ya queda a nuestras espaldas los mejores días, el apogeo del dólar estadounidense. Y si bien hemos dicho que no vamos a cambiar las cosas en cuestión de 3 o 4 años, al contrario, o sea, podemos estar perfectamente esta próxima década todavía viendo cómo el dólar continúa siendo la principal divisa internacional, sí que progresivamente y poco a poco vamos a ver pues pasos en esa dirección que permitirán un progresivo debilitamiento del dólar, no en cuestión de solvencia del propio país, que también ahí tendríamos mucho que debatir, sino por la progresiva aparición de otras alternativas. A día de hoy, como sabéis, si alguien quiere tener, si soy un inversor internacional y quiero tener algo que no sean dólares estadounidenses, pues probablemente podré tener yenes japoneses, podré tener euros, quizá tendré también algunas libras esterlinas, a pesar de que, como sabéis, el Reino Unido no es ni la sombra de lo que llegó a De ser lo en el que fue. pasado, pero sigue siendo una moneda pues que bueno, tiene su reconocimiento. En cambio, difícilmente me lanzaré a la piscina de los yuanes chinos, a pesar de que con estos movimientos que hemos comentado hace unos minutos, sí que de forma progresiva se va a estar empleando cada vez más la moneda propia, la divisa propia de Ujú. un país que actualmente ya tiene unos intercambios en términos de comercio
pues todavía más importantes con el resto del mundo que no en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos sigue manteniendo pues estrechísimos vínculos de comercio con países como el Reino Unido, por ejemplo, o con Claro. Japón, por supuesto, Ujú. pero si nos fijamos en esos flujos comerciales, en el caso de China, veremos que ya ocupan la primera posición por delante de los que tiene Estados Unidos, no solo en el caso de muchos países europeos, sino, no digamos ya con países africanos, con países, por ejemplo, también como Australia. Australia tiene un socio comercial que es China como primer socio comercial y, en definitiva, las cosas van a seguir cambiando. Ahí tenemos que estar atentos porque, si bien, insisto, esto no cambia de un año para otro, pero la tendencia es cuanto menos preocupante, partiendo de donde partíamos, que era un casi monopolio por Claro, parte del dólar. hegemonía. Perfecto. Para terminar, la última pregunta, cortita. Para 2023 podría ser un año interesante para el oro. Hay un posible pivote de la Fed, una inflación que podría ser sostenida por encima de los tipos. Puede que sigan imprimiendo, sigue habiendo un incremento de masa monetaria. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu visión para el oro para este año? Debo decir que soy tremendamente positivo para el oro. Creo que así como en este año que hemos cerrado, el 2022, hemos visto, a pesar de un excelente comportamiento en el caso del precio del oro, prácticamente no se ha movido, ¿vale? Lo que Ujú. ocurre es que, comparado con otras clases de Activos, activo, claro. pues han caído como el plomo. No es que el precio del plomo haya caído, sino que se han No. desmoronado. Pues todos sabéis qué ha pasado con las bolsas, todos sabéis qué ha pasado también con la renta fija y muchos otros ejemplos de clases de activos. Pero en el caso del oro, básicamente, medido su precio en dólares estadounidenses, ha subido solo un 0,5%, si no recuerdo mal, y eso va a ser muy distinto este año 2023. Para empezar, hace poco una publicación recogía un resumen de las previsiones que hacían los distintos analistas para el precio del oro. Tengo que deciros que a fecha de hoy, 19 de enero, el precio del oro ya está por encima de muchos de esos objetivos. Eh, si realmente vamos hacia un mundo multipolar en el cual las materias primas acaban teniendo también más relevancia en la medida en que los principales consumidores de esas materias primas no solo son países como China, sino que también pues, los países más avanzados también realizan un consumo muy importante de materias primas y quizá por eso también son los que acaban determinando los precios de esos productos. En la medida en que continúen creándose estructuras alternativas, tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista de flujos comerciales, para linkar o hacer condicionar el precio de esas posibles divisas alternativos a determinadas reservas de productos, como por ejemplo, sí que podría ser el oro un caso, pero podrían existir, ya hemos dicho, otros ejemplos, como el caso del petróleo o de otros productos que son amplísimamente utilizados. Entonces, allí podemos ver cambios importantes. En cualquier caso, en el caso del oro, no me extrañaría nada en un corto plazo de tiempo ver cómo el precio se consolida por encima de los $2.000 por onza y ver, algunos analistas están hablando incluso de estar viendo este año sin ningún género de problemas
los $2.500. Esto sería un cambio importante. Aquí hay que tener en cuenta también el comportamiento que suele tener el oro, en el sentido de que si hacemos un análisis también desde el punto de vista técnico, pues presenta un aspecto, diría que muy positivo, y además también el oro ha sido un mercado que tradicionalmente ha visto cómo su precio se veía también condicionado o limitado por toda la actividad que hablábamos hasta hace poco de los derivados, ¿no? Claro. En la medida en que el oro ya no tiene ese papel de intercambio físico, aquí todos los bancos que operan en el mercado físico del oro, tanto en Londres como en Estados Unidos, tienen carta verde para vender todo el oro que quieran, sabiendo que no se les va a exigir en ningún momento que aporten el La metal físico. seguridad, claro. Pues perfecto. Muchísimas gracias, Carlas, por tu tiempo y por venirnos a contar tu publicación y para explicar de alguna forma por qué China creemos de que está mintiendo en sus reservas, por qué creemos de que tiene muchas más de las que cuenta y cómo se está copiando de este brillante metal. A la audiencia os animo a seguir a Carlas en LinkedIn porque hace mucho contenido de calidad y veréis muchos artículos interesantes en esta temática. Así que nada, muchas gracias, Carlas, por tu tiempo. Muchísimas gracias por tenerme, de verdad. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Estos capítulos no dejan de ser un relato en mi aprendizaje en la inversión del mundo de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.